compartimos el evangelio verdadero y pudimos nosotros después consultar con algunas personas, el hermano Raúl también consultando, y de repente tenemos la esperanza y la fe que hayan recibido bien el evangelio muchos de ellos, pero ahora oramos para que no sea solo entendimiento, sino que en verdad haya entrado la fe en ellos, porque si fue solo entendimiento no van a llevar fruto, pero si también la fe llegó a ellos, anoche fueron sellados por el Espíritu y ahora vamos a disipularlos para que ellos puedan seguir creciendo en la fe. Amén, hermanos. Así que tenemos que orar mucho por ellos. Eh, Quiero agradecer a Dios por la vida de los pastores de Guapiles y también por los líderes del sector número 8 que se han esforzado y han trabajado duro para que ese seminario se pudiera hacer en este lugar y muchas personas pudieran recibir el evangelio verdadero. ¿Dónde está el pastor Elías? San Ramón. Tenemos que orar también por el pastor Elías, ¿verdad? Y el pastor Pedro le enseñó a los hermanos de Tibás escribirle al pastor cuando está de rotación. Entonces así usted también puede hacer. Yo le quiero enseñar a usted si no lo sabía. Al final usted puede ponerle un mensaje a su pastor consultándole cómo va su viaje y también deseando muchas bendiciones para él. Amén, hermanos. ¿Cuánto lo van a hacer al final? Así. Pastor se sienta feliz que los hermanos están orando por él, ¿sí? Hasta el final, sí, no, no ahora, porque ahora vamos a ir a la palabra, vamos a orar entonces. Señor Dios Todopoderoso, Dios creador del cielo y de la tierra, del universo, del mar, de todo lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver también fue creado por ti, por tu palabra. A ti nos acercamos, Señor amado, como Dios, pero también como nuestro Padre, quien nos ha salvado a nosotros de la condenación eterna a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien voluntariamente dio su vida para que nosotros pudiésemos ser renacidos y recibir la justicia para ser salvos. Señor, gracias porque tú nos has rescatado de las garras del infierno para darnos un lugar especial en el reino de los cielos. Señor, gracias por el día de nuestra salvación. Gracias por el día de la salvación de cada miembro de esta iglesia y también, Señor, por todas las personas que han recibido el evangelio el día de ayer en Limón, en Liverpool. Oramos para que todos ellos puedan perseverar en la fe y el Espíritu siga dando testimonio de la palabra verdadera en sus corazones que fue implantada y sembrada a través de la predicación. Oramos, Señor, para que la iglesia de Limón cada día se vayan uniendo o tú vayas uniendo a los que han de ser salvos y que la iglesia siga creciendo en fe, siga creciendo en salvación, siga creciendo en justicia. Señor, estamos en esta mañana aquí con el corazón deseoso de aprender tu palabra y ser instruidos por tu palabra para seguir creciendo en la fe. Ayúdanos a escuchar tus instrucciones como justos renacidos y a vivir una vida diferente a como este mundo lo hace, para llevar mucho fruto, Señor. Gracias por todos los hermanos fieles y oramos también por los hermanos que por alguna razón han menguado el congregarse o por alguna razón han desistido de sus labores espirituales, para que tú los protejas y los guardes y que pronto sean otra vez ellos en la congregación con la misma fuerza para seguir sirviéndote a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés capítulo 12. El tema de hoy tiene que ver con el temor de Dios. Justos temerosos. Es importante que nosotros podamos crecer en cuanto al temor a Dios y esto lo vamos a hacer por medio de la palabra. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, cuando usted lo tenga me dice que lo tiene, por favor. ¿Lo tienen? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. 13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Lo leemos juntos, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, el escritor de Eclesiastés llega a la conclusión que el fin de todo su discurso lo podríamos concluir en una palabra: temor de Dios. En esa palabra se podría concluir todo el discurso que el escritor de Eclesiastés había compartido en una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Temor. ¿Qué significa la palabra temor? Habla de respeto y reverencia. Otra vez, la palabra temor habla de respeto y obediencia. Diga conmigo obediencia. ¿Qué significa obediencia? Obediencia significa acatar la orden de alguien. Cuando nosotros venimos a Cristo, regularmente venimos como personas descarriadas. De todas maneras, por más que una persona al venir a Cristo se haya santificado y haya tratado de hacer el bien, siempre en el corazón del ser humano llegamos a Cristo con rebeldía. Unas cosas aceptamos, otras cosas no aceptamos. Entonces venimos, comenzamos a recibir la palabra verdadera, comenzamos a recibir el mensaje y al comienzo el mensaje comienza a ser una obra en nosotros, comenzamos a darnos cuenta que somos pecadores, comenzamos a darnos cuenta que somos rebeldes ante Dios y de pronto nos damos cuenta que estamos preparados para ir al infierno. Y en esa condición de estar preparado para ir al infierno entra en nosotros un temor acompañado de miedo. Porque hay una diferencia entre el temor y el miedo. Póngame mucha atención, esto es importante para comprender el resto del mensaje. Hay una diferencia entre el temor y el miedo. ¿Cuál es esa diferencia? El miedo aleja, el temor une. Así, por ejemplo, un niño, usted le dice, hágame el favor y no me vaya a jugar con esa bola dentro de la casa porque me va a quebrar la pantalla. Entonces el niño comienza cuando el papá se va a jugar y rompe la pantalla. Un niño que tiene temor de su papá está muy asustado porque falló e hizo algo que no era debido. Pero un niño temeroso está esperando que papá llegue para confesarle lo que hizo y decirle, papá, yo sé que va a haber consecuencia, pero necesito confesarte algo. Desobedecí y rompí la pantalla. Mientras que un niño lleno de mucho miedo va a ocultar de todas las formas que dañó esa pantalla. Va a tratar de corregir, va a tratar de arreglar. Y cuando el papá llegue y vea qué pasó aquí, él va a mentir. Yo no fui, no sé qué pasó. Va a mentir porque tiene miedo, porque cree que papá lo va a destruir, le va a pegar tan duro que lo va a dañar. Pero voy a repetir, mientras que el temor sabe que va a ser reprendido, sabe que de pronto va a ser castigado, pero papá no lo va a destruir. Papá lo va a corregir a través de unos fajazos, a través de algunas disciplinas, lo va a corregir. Entonces, cuando nosotros recibimos el evangelio, una de las etapas que pasamos al recibir el evangelio verdadero es que nace temor acompañado de miedo. Me voy a ir al infierno. Uno les pregunta, ¿qué pasa si usted se muere hoy? Cuando ya entendieron el juicio de Dios, así responden, estoy preparado para irme al infierno. Pastor, a mucha gente así me ha dicho, pídale a Dios que no me muera hasta que escuche verdaderamente cómo salvarme. Pastor, ¿y si me muero? ¿Si me da un infarto? ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Y si tengo un accidente? Tranquilo, Dios va a guardar su vida para que usted reciba este regalo, les contesto yo. Nada más no desista de escuchar todo el mensaje. Entonces, cuando una persona por fin recibe el evangelio verdadero, comprende la redención en Cristo Jesús, comprende el perdón de todos sus pecados, comprende que ya no tiene pecado, que Jesucristo en la cruz del Calvario en su cuerpo llevó toda la culpa y todo el pecado. En ese momento desaparece una de las dos, el temor o el miedo. ¿Qué desaparece? Más fuerte, ¿qué desaparece? El miedo. Ya no hay miedo. Papá me ama. Su amor es grande. Su amor es hermoso. Papá no me va a mandar al infierno. Me ha salvado. Y entonces aparece un elemento nuevo. Se llama amor. Ahora nos enamoramos de Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eres bueno, eres grande. Tu poder es grande, Señor. Gracias por tanto amor. No lo merecía, Señor. No lo merecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque éramos merecedores de una maldición. Pongo una señal ahí un momento y acompáñame a Génesis capítulo 27. Me preguntó una hermana hace poco, yo no entiendo, pastor, ¿cómo es posible que Jacob, después de haber dicho tantas mentiras, se haya robado la primogenitura de Esaú? ¿Cómo él se robó esa primogenitura? Entonces yo le estaba explicando lo que pasa cuando uno recibe el evangelio. ¿Qué es lo que sucede? En el capítulo 27 y el verso 13 aparece el amor del Padre y aparece la redención y la salvación de toda maldición cuando no lo merecemos. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 27, versículo 13. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Así que le voy a dar un chancecito para que lo encuentre. Génesis capítulo 27, versículo 13. Leámoslo juntos. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Claro, la desobediencia, la mentira, el pecado de Jacob, de Israel, merecía un castigo, merecía una maldición, pero su madre, tipo Jesús, en el Antiguo Testamento dice, hijo mío, tu maldición sea sobre mí, tú nada más obedece. Es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Llevó toda nuestra maldición en su cuerpo. Ahora nada más dice, obedece. Una vez le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y en el capítulo 8 de San Juan, versículo 11, después de una discusión con los fariseos y los escribas, Jesucristo le pregunta a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella respondió, ninguno, Señor. Y Cristo, el que llevó su juicio, el que llevó su condena, el que llevó su maldición, le dice, ni yo te condeno. ¿Y qué más añade? ¿Qué más añade? Vete y no peques más. Es decir, teme, obedece, vive una vida en obediencia. Después de la salvación, yo debo crecer a pasos agigantados en temor de Dios y obediencia. Cuando yo me hago temeroso de Dios, yo aprendo a obedecer. La Biblia habla de algunas características sobre la obediencia que yo quiero enseñarle en esta hora para que usted pueda guardarlos en su corazón. Si usted dice, pastor, me cuesta obedecer X y X cosa, es porque tú no estás creciendo en temor a Dios. No tienes mucho temor de Dios. Porque el temor de Dios, repito, tiene que ver con el respeto. El temor a Dios tiene que ver con reverencia. Reverenciar lo que Dios decide, lo que Dios dice. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen temor de Dios? Yo pregunto, usted responde. ¿Cuántos de ustedes tienen temor de Dios? Como 4, aménes. Voy a sacar la computadora para dar el seminario otra vez, entonces. Pastor, ¿y cómo yo sé si soy temeroso de Dios? Hay un indicativo. Hay como una alarma que nos puede mostrar a nosotros cuán temerosos somos de Dios. Se llaman los mandamientos de Dios. ¿Cuánto tú estás honrando los mandamientos de Dios? Así es tu temor y también tu amor. El amor a Dios se mide por el temor a Dios. El amor de Dios, el amor hacia Dios se mide por el temor y por la obediencia a los mandamientos. En una ocasión, Cristo en San Juan capítulo 14, vamos a buscar rápido San Juan capítulo 14, versículo 15.
Vamos a leerlo juntos. San Juan, capítulo 14, versículo 15. 1, 2 y 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué versículo más cortito, ¿verdad? Si me amáis, a ver, yo pregunto, ¿aman a Jesús? Sí, se lo demuestras. Porque el amor a Dios debe ser demostrado a través de la obediencia. Y para yo poder obedecer, tengo que ser temeroso de corazón. Una persona temerosa es una persona que oye el mandamiento y lo obedece. Una persona que no es temerosa oye el mandamiento y no obedece. Yo voy a predicar a una empresa 4 veces por semana. Se llama ARSA. Esa empresa tiene un poco más de 200 empleados. El dueño de esa empresa le regala 1 hora de trabajo a todos los empleados para que oigan la palabra en la mañana. Entonces yo voy a predicar a 4 lugares diferentes. Oficinas, está el jefe con su equipo principal. Ventas, están todos los vendedores. Transportes, están todos los choferes de la empresa. Y oratorio. Oratorio es que ellos tienen una capilla, así, casi del tamaño de este auditorio. Tienen atril, tienen micrófono, tienen sonido. Ahí es donde se reúne la mayor cantidad de personas. Entonces, a las 7 de la mañana, ellos llegan, marcan y pueden elegir voluntariamente ir a trabajar o ir al auditorio a escuchar la palabra. Yo predico 1 vez a la semana en ese auditorio. Entonces hay un común denominador. Muchos llegan a dormirse. Se duermen así, llegan, pero algunos descaradamente llegan, se ponen su gorra, un gorro, se acurrucan y ahí aprovechan esa hora para dormir. No les interesa la palabra. Entonces el dueño de la empresa de vez en cuando aparece en escena. Y una vez había un muchacho así bien dormido y entonces lo estaban despertando. Alguien por detrás lo despertaba. Y él medio se levantó así. Cuando vio, era el jefe. Apenas hizo y se puso recto, abrió los ojos así como nunca había abierto los ojos para escuchar la enseñanza. Él no tiene temor de su jefe. Tiene miedo que lo despidan. Es diferente. Una persona con miedo cuando lo descubren se asusta, hay que descubrirlo. Una persona con temor batalla para no desobedecer a su autoridad. Nuestra autoridad celestial es Dios. Él dice, nosotros obedecemos. Él habla, nosotros escuchamos, decimos, sí, Señor, así se va a hacer. No discutimos, no nos peleamos con la palabra. Si Él lo dice, yo debo hacerlo. Y hay un mandamiento en la Biblia que es muy sencillo, pero que es muy común que en muchos lugares las personas como lo salten o no respeten ese mandamiento. Vamos a ver cuál es. Colosenses capítulo 3. Si algún hermano estuviese faltando en esta palabra, hoy es un bonito día para que corrija con corazón humilde delante de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. En realidad son 2 mandamientos. ¿Cómo dice el primero? Soportándoos unos a otros. Ajá. ¿El primero cuál es? Soportar. Diga conmigo soportar. ¿Soportar es fácil o es difícil? Por ejemplo, hay personas que no tienen mucho, como no son muy dulces con los niños. Entonces un niño llora y llora y llora y llora y ya, y llora y llora y llora. En lo personal, como he compartido en tantos lugares donde siempre hay niños, ya yo ni los escucho. Y yo veo como la gente se incomoda y ya yo ni los escucho. Pero alguien podría tener que entrar a soportar. Ahí se hace el soporte. Por ejemplo, yo le digo a un hermano, hermano, ¿usted me haría el favor de pasar al frente? Sí. Póngase de pie aquí. Sí. Levante su mano. Sí. Agarre esta botellita y téngamela ahí así levantada. ¿Es una tarea fácil o difícil? ¿Está seguro? Téngame la agüita ahí. 5 minutos, 8 minutos,
10 minutos, pastor, no siento mis deditos. No, téngamela ahí. Soporte. Llega un punto en donde va a sentir que se debilita su mano, porque la sangre no sube igual. Entonces su mano se comienza a debilitar. Cuando un justo renacido se debilita, ¿qué necesita? 2 elementos, dice la Biblia. ¿Cuáles son esos 2 elementos? En Mateo capítulo 26, versículo 41, Cristo le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Velad y orad. Velad es estar despiertos y orad para que no entréis en tentación. Claro, cualquier persona que levante esta agua durante 8 o 10 minutos se debilita, pero necesita buscar la manera para fortalecerse. En el ámbito espiritual se llama oración, se llama velar, estar despiertos, estar sirviendo a Dios, estar en comunión con los hermanos, estar creciendo siempre en la fe. Por eso cuando un hermano dentro de la congregación, que no es lo común, no debería de ser lo común, pero eventualmente un hermano se incomoda por algo, y se incomoda con alguien y ya se incomoda y se empieza a enojar y se empieza a molestar, a esa persona le falta oración y comunión y velar para que pueda aprender a soportar algunas conductas que Dios es el que se va a encargar de ir corrigiendo, porque Dios corrige. Limpiamos la iglesia, la ordenamos, no sé si aquí sacarán una vez cada 3 meses para quitar chicles, porque hay personas que ponen chicles en las mesas. ¿Cómo? No sé, no entiendo, o sea, a mí no me cabe por la cabeza cómo uno. O sea, no me cabe, pero hay gente que lo hace. Y de pronto usted cacha, ya sé quién es el de los chicles. Expulsémoslo, no, sopórtelo. Hay que soportarlo y orando para que el hermano cambie esa conducta de la conducta del chicle, que es mala conducta. Luego están los hermanitos mirones. Se dan cuenta de todos los defectos que tiene el templo, el lugar, la iglesia. Todo lo están, critique. Expulsémoslo, no, sopórtelo, para que Dios trate con esa conducta. Es que no me parece esos abanicos, a mí no me parece porque a mí no todo lo ven y porque no se pone a arreglarlo entonces. Es que no sé, yo siento que hay que pintar esa pared. Bueno, hermanito, véngase mañana bien tempranito, aquí le tenemos pintura y buena brocha y escalera. Además, le mandamos hasta el almuercito, hermano, para que usted tenga el almuercito. Pero hay que aprender a soportarnos los unos a los otros a través del amor, a través de la obediencia. Y después el soportar llega a otro punto. ¿Cuál es? Verso 13, soportándoos unos a otros. ¿Y qué más? ¿Qué le parece si usted se vuelve el que está a su lado y le dice, perdóneme? Sí, dígale. Mira, vi algunos haciendo así. No, tiene que perdonar. ¿Cómo dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Qué nos pidió a cambio? Nada. ¿Cómo tenemos que perdonar a los hermanos? También sin pedirle nada a cambio. Eso agrada a Dios. Una persona que tiene temor de Dios en esta mañana, en este auditorio, está escuchando esta palabra y piensa por el Espíritu. No puedo seguir en rencilla con el hermano. No puedo seguir en rencilla con la hermana. No puedo seguir así. A mi padre no le agrada. Hoy mismo soluciono esta situación, primero en mi corazón, pero el enemigo le puede mandar dardo. No, pero es que te hizo daño, habló de ti, te difamó, dijo tal cosa, pero usted va a hacer caso omiso. Porque así como Cristo me perdonó a mí, yo también voy a perdonar a mi hermano para no pecar contra Dios, porque algunos no se dan cuenta que tienen ese pecado y quieren seguir adelante y están atrancados en la fe. No pueden seguir adelante porque hay un pecado, están enojados. Están enojados con papá, enojados con mamá, enojados con un hijo, enojados con un hermano, enojados con el abuelo. No, mejor no estar enojados. Además,
que, como recordaba mi hermano Raúl ayer a los hermanos del sector 8, nunca una persona está tan cerca de la salvación que cuando está cerca de usted y de mí. Nunca ellos pueden estar tan cerca de la salvación. Nosotros somos quien podemos compartir el evangelio, pero si nos enojamos con ellos, usted se puso a prestarle dinero sin consultarle a Dios, ahora no te quiere pagar y tú lo echaste de enemigo. Y se te olvida que es un alma que necesita oír el evangelio de la salvación y que Cristo te tiene cerca para que le hables a él de la salvación, pero por 10,000, 20,000, 100,000 colones ya no puedes. Me debe plata, me debe, es más, le voy a poner una demanda, dice, para que me pague. Y su alma, y si usted es el que debe, peor. No, pues imagínese, peor todavía, menos que esa persona va a escuchar el evangelio contigo, porque tú le estás robando a él. Por eso Dios manda aquí que una persona temerosa de Dios es una persona que obedece, no tiene su cerviz dura. La cerviz es la parte cervical, empieza como por aquí más o menos y comienza a bajar por toda la nuca hasta la espalda. La cerviz, que hace parte de la cervical, es lo que permite que usted haga la cabeza así. Significa reverencia. Por eso en el Antiguo Testamento Dios trató al pueblo de dura cerviz. ¿Qué significaba dura cerviz? Dios les mandaba y ellos se ponían duros, no voy a obedecer. Dios les mandaba y se ponían duros. En lugar de hacer, sí, Señor, no. Se endurecen para no obedecer. Y cuando uno se endurece, cuando una persona se endurece, siendo pecadora, Dios le trata como los de afuera. No les permite recibir el evangelio. A ver, un pecador, repito, endurece su corazón, Dios le cierra el entendimiento para que el evangelio no entre en su corazón. Veamos esto en la Biblia. Marcos capítulo 4. Vamos a ver en Marcos capítulo 4 los tres grupos. Así. ¿Cuántos grupos? Tres grupos. Vamos a ver en Marcos capítulo 4 los tres grupos. En Marcos capítulo 4, del 1 al 9, aparece la parábola del sembrador, los cuatro terrenos. ¿Recuerdan? El sembrador salió y tiró la semilla, parte de ella cayó en el camino, parte de ella cayó en pedregal, parte de ella cayó entre espinos y parte de ella cayó en buena tierra. Llevó fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando él termina la parábola, en el versículo 9, él les dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Vamos a ver los tres grupos. Verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. En el versículo 10, ¿cuántos grupos aparecen? ¿Cuántos grupos aparecen? Aparecen dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Otra vez, verso 10, leamos con detenimiento. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, uno, con los 12, dos, le preguntaron, dinos sobre esta parábola. Habían dos grupos, los que caminaban cerca de Jesús y los discípulos, que ya habían sido llamados por Jesús. Dos grupos con un corazón noble, dos grupos que querían aprender bien la palabra, pero luego aparece un tercer grupo. Versículo 11. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Quiénes son vosotros ahí? Los dos grupos, los que estaban cerca y los 12. Jesús les dice, a ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios. Aparece un tercer grupo después del punto y la coma. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué les hablaba por parábolas todas las cosas? Por la dureza de su corazón. Por eso no estaban cerca de Jesús. Vea lo que dice el 12. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados.
Cristo dice, no les voy a revelar mi evangelio a ellos por la dureza de su corazón. Así podría un hermano justo renacido perderse muchas revelaciones de Dios, ya siendo justo, primero por no estar cerca de Jesús, no estar continuamente con los justos, no estar continuamente congregándose, y segundo por endurecer su corazón. Usted sabe que hay hermanos justos renacidos que se estancan. ¿Por qué? Porque caen en tentación en su corazón. Y en esa tentación comienzan a murmurar, en esa tentación comienzan a hablar, en esa tentación comienzan a perder temor. Y entonces Dios tiene que tratar con ellos. Eso no es lo común de la iglesia. Eventualmente puede llegar a pasar, pero no es lo común. Lo común según las escrituras es que la iglesia crezca en la fe, venciendo, 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 creciendo en la fe. Así, venciendo todos los obstáculos, venciendo las tentaciones. Lo común de la iglesia es que la iglesia sea santa, que la iglesia esté caminando con mucha fuerza para servir a Dios. Lo común de la iglesia es que ella persevere, no cada rato viendo que menguan, no. Tenemos que orar para que la iglesia vaya creciendo, creciendo en fe, en fe, en fe, en fe y venciendo todos los obstáculos de la tierra, porque hay muchos obstáculos. Pero para eso tenemos que tener una fe sólida en nuestros corazones. Entonces el temor de Dios es lo que nos va a llevar a nosotros a obedecer la palabra. Por ejemplo, en Job capítulo 1, Job capítulo 1. Si le cuesta un poquito, se va a Salmos capítulo 1 y se devuelve. Y ahí está el libro de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Un hombre justo con temor de Dios. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos a leer juntos. Siempre es importante cuando leemos y usted vea las comas, los puntos, punto y coma, hacer una pausa pequeñita. Así se entiende mejor la escritura. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job? Perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo se conoce el temor de Dios en una persona? En un día, él pierde a sus hijos. En un día, él pierde sus bienes terrenales. Todo lo pierde, absolutamente todo. ¿Y cómo termina el capítulo 1 de Job? Mire lo que dice el versículo 20. Leamos juntos. 1, 2 y 3. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ve, hermanos, cuando nosotros crecemos en temor de Dios, cuando vienen las pruebas, no nos desanimamos, sino que tomamos fuerza en Dios para continuar. ¿Qué hizo él en medio de su prueba? Adoró a Dios. Y luego vea lo que dice el verso 20. Versículo 21. 1, 2 y 3. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Vio lo que sale por su boca. Ustedes saben que como iglesia vamos a pasar muchas pruebas. Vamos a pasar luchas, batallas, a veces económicas, a veces de salud, a veces familiares. Vamos a pasar muchas circunstancias, pero si usted está bien apegado a la iglesia de Cristo, si usted está caminando en buena comunión, con oración, en buena comunión con palabra, memorizando el texto, sirviendo a Dios, cuando viene la prueba vamos a sentir muy duro, sí, claro, pero vamos a brincar la prueba. Por eso Job se detiene y dice, perdí mis hijos, perdí mi casa, he perdido todo. Lo único que le quedaba en ese momento era su salud y su esposa, en ese momento.
Entonces él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y vea lo que dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó él nunca pecó él contra Dios. Después pierde a su esposa, o al menos su esposa le dice, aún sigues tú respetando a Dios, maldícelo y muérete. Como cualquier mujer torpe has hablado, fatua. Pues ¿qué? Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Si Job pone en su lugar a su esposa, probablemente su esposa lo abandona. Después pierde su salud física. Pero vea lo que se dice en el cielo de Job. ¿Cómo se hablará de usted? ¿Cómo se hablará de mí en el cielo? Capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tiene? 2:2. Ahí mismo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 3. Y Jehová dijo a Satanás. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Dios. Como decimos en Costa Rica, estaba rajando. En Colombia decimos chicaneando. Estaba chicaneando, rajando. ¿Con qué otra palabra? ¿Qué otra palabra usamos? Sinónimos. ¿Saben qué es rajar? Sí. ¿Ah? Bloqueando. Ah, bloqueando. Esa es nueva para mí. ¿Ah? Presumiendo. Vea lo que dice el 3, qué hermoso. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo, diga su nombre. Así hablará Dios, no, el suyo. No has considerado a mi siervo Pablo. No has considerado a mi siervo Roberto, a mi siervo Raúl. Ya no me sé más nombres. Así será que puede decir Dios de nosotros. Y si no, deberíamos de examinar, es que yo no soy Job, pero ¿y qué tiene Job que yo no pueda tener? No, él no era un hombre sobrenatural, era un hombre. Él era tan hombre que en el capítulo 31 y el verso 1, él exclama su humanidad. Él dice, capítulo 31 de Job, verso 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había de ver a una mujer virgen? ¿Qué dice él? Para que mis deseos no se sobresalgan, hice un pacto con mis ojos. Vamos a honrar a Dios mirando a las mujeres con decencia y con amor, con pureza. Porque él era hombre. Pero vea lo que dice otra vez el 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Que así Dios pueda expresarse de nosotros. ¿Cómo logró Job esto? Porque tenía temor de Dios. Era un hombre que cuando iba a hablar de otra persona pensaba, edifica lo que voy a decir, no, mejor me callo. Hay dos maneras de hablar, verbalmente y con gestos. Las dos son igual de malas. Mira, ¿qué pasó con fulano de tal? Mejor me callo para no decir nada. Mejor ni me haga hablar. No, ya lo dijo todo. Mejor contestar, hay que orar por el hermano. Hay que orar por la hermana. Si tú sabes algo, no andes difamando con quien no debía hacerlo para contaminar. Mejor oremos juntos para que el hermano sea fortalecido en la fe y pueda ser restaurado en comunión con los santos. Un hombre santo habla así, hermanos. Un hombre temeroso de Dios habla con pureza. Cuando habla, habla con entendimiento, edifica a los que están alrededor. Cuídese, hermano, de hablar lo que no debe hablar. Cuídese de mirar lo que no debe mirar. Siempre hay personas que quieren meter cizaña contra el trabajo pastoral, contra el trabajo de los servidores, contra el trabajo del seminario, hay personas que siempre quieren meter cizaña. Cuídese de esas personas.
Porque para poder murmurar se necesitan dos. ¿Sí o no, hermanos? Si alguien viene a murmurar y tú no pones atención, se frena la murmuración. Así Job era un hombre que había crecido en temor de Dios y que caminaba con ese temor a Dios y obedecía a Dios y entonces recibió mucha bendición. Vamos un momentico a Éxodo capítulo 1. Éxodo. Ustedes saben que en Éxodo capítulo 1 acaba de morir José. Entonces se levantó un nuevo emperador en Egipto, un nuevo faraón que no conocía a José ni a su descendencia, y comenzó a maltratar al pueblo de Israel. Y comenzó a notar que el pueblo de Israel se estaba multiplicando en gran manera. Entonces mandó a matar a todos los niños. Y vea lo que dice el versículo 15. ¿Lo tienen? Capítulo 1, verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Era una orden fácil o difícil de cumplir? Difícil. Ellas iban a las casas, la hebrea iba a tener su bebé, entonces cuando nacía, es niño, hay que ahorcarlo. Es niña, que viva. Verso 16, verso 17. Pero las parteras, ¿cómo dice, hermanos? ¿A quién temieron? Tenían temor de Dios. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Porque ellos prefirieron obedecer a Dios, porque tenían temor de Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, es una persona de bendición para la congregación. Es una persona de bendición en cualquier cargo que vaya a desarrollar dentro de la congregación. Es una persona de bendición para aconsejar, para predicar, para enseñar. Una persona temerosa de Dios es una bendición cuando llega a visitar un hogar, porque no va a estar hablando, no va a estar mirando, no va a estar haciendo lo que no debe. Por eso la iglesia debe crecer en temor a Dios. Así la iglesia debe crecer en temor a Dios. Una persona que es temerosa de Dios cuando va sola en su carro se comporta a la altura. Cuando está solo frente al televisor o al teléfono se comporta a la altura. Una persona temerosa de Dios sabe tratar a su esposa, sabe tratar a sus hijos. Una mujer temerosa de Dios sabe honrar a su esposo. No anda difamando a su esposo, ni en todo momento como hablando y hablando de su esposo. Una vez hace muchos años fui a un lugar a compartir y cuando terminó el culto nos invitaron a una casa a almorzar. Hace muchos años no estaba yo en la iglesia verdadera, pero pasó algo que me llamó la atención, que quiero sacar a relucir. Yo terminé de predicar, nos invitan a una casa y el esposo como con mucha nobleza, mi esposa, mis hijos, pastor, mi casita, Dios ha sido bueno, y hablaba tan lindo, se refería también a su familia. Llegamos a su casa, mi esposa y yo. Entonces él dijo: voy a traer unos frescos y ya vengo, y se fue. No, hermanos. Empieza la esposa: ay, pastor, viera usted a fulano, ay, y empieza a hablar y hablar y hablar mal de su esposo y hablar mal. Esa pantalla la deben Goyo, ese carro lo deben Autosiri, eso para aquí, esos zapatos que usted, pastor, ni los ha pagado. Ay, hermano, yo me sentí tan triste porque el hombre se veía noble, probablemente era verdad, pero eso no es manera. Ella no me estaba pidiendo un consejo, ella me estaba era solamente hablando mal y mal y mal de su esposo.
Y yo mientras la escuchaba pensaba, yo ni siquiera pensé nada del hermano, pensaba en ella, qué mala, qué mala. Y cuando llega, hola, mi amor precioso, bello, ¿cómo te fue, gordo? Pura hipocresía. Pero los justos renacidos no podemos estar así, hermanos. Los justos renacidos debemos tener temor de Dios. Cuando vamos a hablar de nuestro cónyuge, que sea para edificar. Busque las cosas buenas. No tiene, pues sáquelas de donde sea. Algo tiene que tener. Mejor así, si usted va a hablar algo con alguien muy maduro, pidiendo un consejo, de pronto puede pasar. Tengo un problema con mi esposo, con mi esposa, usted puede pedir un consejo, claro que sí, pero con alguien maduro, pero no con media iglesia. Venga, hermano, que, ajá, ok, ¿alguien más sabe esto? Ah, sí, pastor, en la iglesia somos 130, como unos 90. No, eso no está bien. Mejor, así pasa con las mamás y los papás con sus hijos, o los hijos con sus papás. Debemos aprender a crecer en temor de Dios. Dice el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Por qué hicieron así? Porque ellos tenían temor de Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, esa persona se guarda su corazón para Dios, obedece a los mandatos de Dios y se aparta de las cosas que no son edificantes para su vida. Por eso tenemos nosotros que aprender a crecer en el temor de Dios. En Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11. ¿Lo tienen, mis hermanos? Versículo 7. Leamos juntos. Es bien largo. Recuerdan, vamos a tomar en cuenta las comas y los puntos para que se entienda mejor la lectura y suene mejor. Vamos a leerlo así, voz, con la voz bien alta. 1, 2 y 3. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces note, porque hay un temor que es un temor sin la verdadera fe. ¿Sirve de algo el temor sin la verdadera fe? Una persona temerosa de Dios podría morirse e irse al infierno siendo temerosa de Dios. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. ¿Era justo él? Voy a preguntar, ¿era justo Cornelio? ¿Sí o no? La respuesta más concreta es depende, porque la Biblia sí dice que él era justo, pero era justo ¿cómo? Ante los ojos de los hombres. Dice la Biblia que cuando los hombres fueron a donde Pedro y le testificaron a Pedro, le dijeron, Cornelio, varón justo, así, varón justo ante los ojos del pueblo y los gobernantes. Pero ante Dios era justo. No, no era justo ante Dios. Su justicia era humana, nada más. Entonces voy a volver a preguntar, ¿era justo Cornelio, sí o no? Depende. Si hablamos de la justicia ante los hombres, sí, era respetado como una persona que hacía justicia, pero ante Dios no era justo él, era pecador. Entonces hay personas que se acercan a Dios religiosamente y aprenden el temor de Dios. ¿Cómo? A ver, entre todo esto, ¿cómo se aprende el temor a Dios? Vamos a ver dos cosas antes de estudiar este versículo. ¿Cómo se aprende el temor a Dios? Y así como se aprende el temor a Dios, lo puede aprender una persona sin ser justa renacida. Vamos a Éxodo capítulo 9, un momento, pero no pierda Hebreos. Perdón, Deuteronomio, capítulo 17. Primero, antes de Éxodo.
Veamos cómo se aprende el temor a Dios. Cualquier persona de cualquier religión, de cualquier hasta secta que tenga la Biblia, puede aprender a temer a Dios, aunque no sea justo. Capítulo 17, en el versículo 17 está hablando de un rey cuando sea puesto como rey. Entonces se le manda así, capítulo 17, verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué va a hacer con esa copia? Y lo tendrá consigo, verso 18, 19, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces, ¿dónde se aprende el temor a Dios? Aquí, en la palabra. Por ejemplo, antes de yo ser justo renacido, era muy temeroso. Yo tuve una novia, a pesar de que yo venía de una vida muy mundana, pero cuando yo llegué a la iglesia y tuve una novia, la respetaba. ¿Por qué la respetaba? Porque tenía temor de Dios, pero no era justo. Así hay que llegar vírgenes hasta el matrimonio, no hay que tener relaciones sexuales, guardémonos para Dios. ¿Por qué? Tenía temor, pero no era justo. Todos los domingos yo venía con mi diezmo a la iglesia. Y llegaba a la iglesia y ponía mi diezmo. ¿Por qué? Tenía temor de Dios, pero no era justo. ¿Dónde aprendí ese temor? En la palabra. Así yo aprendí el temor a Dios, pero no era justo. Entonces, una persona que no es justa y vive en conductas temerosas a Dios, ya sabemos que no es salva ni se va a ir al cielo, pero podrá recoger alguna retribución positiva, buena, por su obediencia, ¿sí o no? Sin ser justo. Yo sí pregunto, ¿verdad? Éxodo capítulo 9, veámoslo en la Biblia mejor. En el capítulo 9 ya le estaban mandando a Faraón que dejara ir al pueblo. Faraón no quería dejar ir al pueblo. Entonces Dios llega ante Faraón y su pueblo. ¿Eran justos? ¿Eran salvos? No. Eran gente desechada por Dios. Pero Moisés, de parte de Dios, da una palabra. Capítulo 9, versículo 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Lea conmigo el verso 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. ¿Se salvaron sus criados y sus ganados, sí o no? ¿Por qué se salvaron? Porque obedecieron. Así mucha gente, sin tener el evangelio verdadero, sin ser salvo, llegan a la palabra y con temor honran a sus padres, con temor hacen muchas cosas y viven así, pero eso no basta para la salvación. Ahí es donde entra en escena usted y entra en escena este servidor. Porque nosotros topamos personas así, son temerosas de Dios. Y nosotros tenemos que abordarlas con el evangelio verdadero, para que aprendan realmente lo que significa la salvación. Esas personas también necesitan el evangelio. Escúcheme, a las personas más nuevas aquí deben haber recibido el evangelio. Cuando uno recibe el evangelio, uno quiere que nuestras familias reciban esto también tan lindo, pero muchas veces no estamos tan convencidos que ellos van para el infierno.
Pensamos, qué lindo que papá y mamá entiendan esto, qué rico, pero no siempre, uy, se van a ir al infierno todos. Y así una persona ve a un hijo, pero él va a la iglesia, no sabe esto mismo, pero él sirve en la iglesia, va camino al infierno. Él es buen hijo, él sirve, él predica, todavía no sabe esto, no es que no sabe esto, es que va al infierno. Por eso no podemos estar tan tranquilos, sino que debemos armarnos de mucho valor para incomodar a esas personas a través de la predicación del verdadero evangelio. Los siervos de Faraón, sin ser aceptados como hijos, tomaron la palabra y la obedecieron y vieron retribución buena. Si esto es un pecador, ¿cuánto más nosotros los hijos? Si nosotros obedecemos, vamos a recibir mucha bendición. Volvamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué dice? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Antes del temor que hubo, fe. Primero fe. Con la fe que Noé tenía, él pudo escuchar, él fue avisado. Oye, Noé, va a venir un diluvio y va a llover tan fuerte que va a cubrir toda la tierra y van a morir muchos. Entonces él creyó de algo que no se podía ver. Estaba tan lejos del mar, nunca había llovido del cielo agua, pero Noé creyó la palabra. Noé dijo, si Dios lo dijo, va a pasar. Entonces comienza una obra inmensa, con mucho temor en su corazón. Con temor él comienza a preparar un arca para que se salvase su casa, porque tenía temor en su corazón. Entonces así nosotros, con buen temor, también debemos, a través de la fe que ya hemos recibido, la fe verdadera, ahora ya nosotros con esa fe y con buen temor tenemos que obedecer como lo hizo Moisés. Y a veces Dios nos va a pedir tareas que son como imposibles a nuestra fuerza humana. Pero nosotros entonces con la fuerza de Dios vencemos. Ayer un hermano en el grupo testificó y decía, a mí me daba mucho temor hablar en público, no era capaz, pero desde que yo recibí el evangelio yo perdí toda vergüenza. ¿De dónde viene eso? Dios le da la fuerza. Ahora yo testifico, ahora yo hablo, ahora tengo la fuerza para hablar. ¿De dónde proviene eso? De Dios. Por medio de la fe nosotros podemos vencer todo pecado, toda tentación, toda circunstancia, por medio de la fe. Como Noé venció, nosotros también podemos vencer el enojo, la amargura, podemos vencer la tristeza, podemos vencer también las circunstancias que se presentan alrededor, pero eso es a través de la fe, creciendo en la fe y creciendo en el temor de Dios. Entonces, para cerrar, en Hebreos capítulo 13 aparece unas conductas que nosotros debemos tener presentes. Me quedan 5 minutos, quiero aprovecharlos. Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal. Ese amor fraternal entre quienes, entre la iglesia. ¿Cómo es el amor fraternal? Es un amor diferente entre nosotros. Verso 2. No os olvidéis de qué. Empecemos en la iglesia. Por ser hospitalarios con las personas que vienen, dándoles una buena bienvenida para que a través de nuestra oración, de nuestro recibimiento y de nuestro trabajo, esa persona pueda llegar a recibir el evangelio. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. 3. Acordaos de los presos
como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Verso 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Lecho, donde está la vida conyugal de un matrimonio, sin mancilla, no trayendo cosas a la mente que no convienen, ni pensamientos que no convienen. Juntamente con ellos, verso 4. Y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Verso 5. Sean vuestras costumbres como sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cuántas personas lamentablemente dejan la iglesia por la avaricia? No dicen así, es por la avaricia, no es porque quiero una casa, porque quiero un carro, porque quiero una moto y dejan la iglesia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Verso 17, leamos juntos. 1, 2 y 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A quién debemos obedecer? A nuestros pastores. No siempre nuestros pastores van a tomar decisiones que están alineadas a nuestra voluntad o a lo que nosotros queremos. Entienda eso. Somos más de 100 personas. Queremos pintar el edificio. ¿De qué color pintamos? Yo digo que rojo y negro. Yo digo que morado. Yo digo que amarillo, anaranjado. Y con un tigre, un león ahí. Cada uno tiene su opinión, pero luego el pastor dice, no, hermanos, no es tiempo de pintar, mejor no pintemos. Entonces, ¿qué dice? Obedecer. No te está obligando a hacer nada que agreda tu vida moral ni tu vida doctrinal. Debemos obedecer para que la iglesia avance y camine, obedezcamos. El Señor de la obra es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y ha puesto pastores para que dirijan la iglesia. Y nosotros no debemos estorbar, más bien debemos aportar, obedeciendo cuando a veces las cosas no caminen como yo quiero que caminen. En la Biblia hay un muchacho que no quiso sujetarse a su pastor. Se llamaba Yesí. ¿Conocieron a Yesí? Yesí dijo, no, a mí no me parece que mi Señor diga ahora que no hay que recoger ofrenda. Porque su Señor o su pastor dijo, no voy a recibir ofrenda, nada más. No voy a recibir ofrenda. Y entonces a escondidas hizo detrás de su pastor. ¿Cómo terminó? Mal. Terminó mal. Mejor obedecer para que no vaya a haber disciplina en nuestras vidas. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Vamos a dar cuenta por las almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso ni a Dios le agrada que nosotros nos quejemos tanto. Contra un anciano no admitas cohecho alguno a no ser con 2 o 3 testigos. Dice 1 Timoteo capítulo 5 que a los ancianos no los reprenda, sino exhórtalos como a padres. ¿Cómo se dirige uno a un papá? Si usted respeta a su papá, ¿cómo se dirige? Oiga, viejo, ¿qué está haciendo? No, eso no. Papá está haciendo algo incorrecto. Yo respeto tanto a mi papá que si yo tengo que decirle algo, yo doy tantas vueltas para ver cómo se lo digo, porque le respeto a él, es mi papá. No es cualquier, pero es mi papá. Entonces los hermanos ancianos de la iglesia se deben respetar exhortarles como a padre,
con tanto amor, acercarnos con tanto amor y ver cómo, pero siempre con temor de Dios en nuestro corazón. Finalmente, el último versículo, ¿cómo debemos orar por nuestros pastores también? Efesios 6. Así yo les ruego que oren por mí, que oren por el pastor Elías, por el pastor Samuel, pastor Pedro, pastor Rafael, pastor Marvin y pastor Josequín y todos los pastores justos renacidos del mundo. Pablo pedía una oración, capítulo 6. ¿Lo tienen, mis hermanos? Verso 18 y 19 y 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así oramos por los santos, pero ahora Pablo dice, verso 19, y por mí, oren por mí. Así dice Pablo. Así dice el pastor Elías, pastor Samuel, todos los pastores, así decimos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo que el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Siempre que ore por los pastores, ore para que nos sea dado buen denuedo para predicar el evangelio, porque no es fácil. Ahora que estuvimos predicando en este último seminario, habían dos personas especiales. Una pastor de toda su vida, que me dijo en un rato que hablamos, yo fui presbítero, fui líder, fui aquí, fui allá, pastor, 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 pastor. Y otro como también conociendo la doctrina mesiánica y así. Es una guerra la predicación, es una guerra total. Habían católicos, habían creyentes, había un señor que decía que él dirige la Santa Cena en su iglesia y que él les enseñaba a todos a pedir perdón. ¿Ahorita qué hago? Me decía. Porque yo antes de la cena les decía, pidan perdón, ¿ahorita qué voy a hacer, pastor? Me decía. Y yo le dije, termine de escuchar el seminario y usted va a aprender qué debe hacer ahora. Cuando predicamos el evangelio es una guerra. Chota, necesitamos sus oraciones para todos los pastores para poder seguir predicando el evangelio. Amén, hermanos. Entonces los que somos temerosos de Dios, tomemos esta palabra. Crezcamos en temor a través de la obediencia. Honremos a nuestros pastores. No hablemos los unos de los otros. No guardemos rencor en el corazón. No guardemos discordia en nuestro corazón, sino que amémonos los unos a los otros y soportémonos los unos a los otros. Amén. Un último favor, vuelvas al que está a su lado y dígale, sopórteme. Así dígale. Algunas esposas dijeron, más. Dígale, sí, más. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vamos a orar para que Dios selle esta palabra en nuestros corazones y nos permita vivir conforme a ese temor. Señor Padre eterno, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de paciencia, tu longanimidad enorme, Señor, para poder tener esa paciencia y ese amor con nosotros ya como justos renacidos que necesitamos crecer en la fe. Tu misericordia, Señor, no tiene límites. Tu amor, Señor, no tiene límite. Señor, te doy muchas gracias porque tú guardas a todo aquel que camina con corazón recto y temor delante de ti. Yo te pido que tú ayudes a la iglesia de Guapiles y a la iglesia de Costa Rica para crecer en temor, para crecer en sabiduría, para crecer en entendimiento. Señor, no permitas que la discordia alumbre nuestras vidas, sino que sea apagada
para que la luz de Cristo sea la que alumbre nuestros caminos. Si hay disensión entre algún hermano, ayúdalo a arrepentirse con un corazón sincero. Oramos, Padre eterno, para que las personas que han recibido el Evangelio aquí en Guapiles sigan creciendo en la fe y avanzando en la fe. Oramos por nuestro pastor Elías, la hermana Pac, y también por sus hijas y toda su familia, para que la fuerza tuya sea sobre ellos y ese entendimiento tan lindo de la palabra que tú les has dado siga aumentando para la edificación de los pastores y también de la iglesia. Te doy muchas gracias por todo lo que me permites aprender por medio del pastor Elías, con tanta paciencia, tanto entendimiento y tanto temor que él nos enseña a nosotros los pastores también cuando tiene la oportunidad. Gracias por la iglesia de Guapiles, gracias por el amor fraternal que los hermanos de Guapiles tienen para recibir a los pastores, recibir a los hermanos y entre ellos mismos. Gracias porque hoy me has permitido estar aquí compartiendo con ellos y te pido que sobre toda cosa guardada, tú nos ayudes a guardar nuestros corazones para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.